La vida en la hacienda giraba en torno a su nombre. Era el heredero, el orgullo de don Álvaro, el hombre al que todos obedecían sin discutir. Sus pasos resonaban en los corredores como si cada baldosa supiera a quién pertenecía. Y aunque su trato conmigo solía ser distante, educado, había en su mirada una sombra que siempre me inquietó. Esa sombra se hizo más evidente cuando murió doña Isabel, la esposa de don Álvaro. Fue un luto silencioso, sin llantos exagerados ni rezos interminables. Pero mientras todos guardaban respeto, Santiago se encerró en sí mismo. Pasaba horas en el despacho, revisando papeles que no eran suyos, y cuando salía lo hacía con un gesto agrio, como si llevara el peso de algo que no debía cargar. Desde niña escuché que las haciendas guardan más secretos que los baúles viejos, pero nunca imaginé que uno de esos secretos viviría tan cerca de mí, encarnado en alguien a quien muchos consideraban intachable, Santiago, el hijo del hacendado millonario. Yo, que era sobrina lejana de doña Isabel y vivía en la hacienda desde hacía años, lo observaba en silencio. Sabía que algo no cuadraba, y lo confirmé la tarde en que lo sorprendí en el establo, discutiendo con el administrador. «Ese documento no debe salir de aquí», le escuché decir, con voz baja pero furiosa. «Pero, Santiago», balbuceó el administrador, «si el juez lo pide, tendremos que...». «Te dije que no», interrumpió él y lanzó la carpeta contra la paca de heno. Me oculté antes de que me viera, con el corazón desbocado. Algo estaba escondiendo, algo que tarde o temprano saldría a la luz. Los rumores empezaron como suelen hacerlo en la cocina entre las risas nerviosas de las criadas, que si había una cuenta en el extranjero, que si doña Isabel había dejado un testamento secreto, que si Santiago tenía un hijo fuera del matrimonio. Nadie sabía con certeza, pero todos lo repetían como si fueran verdades. No lo enfrenté entonces, pero comprendí que lo que ocultaba no era un simple capricho, era un secreto capaz de derrumbarlo todo. Lo que sí era cierto es que la tensión crecía. Don Álvaro, ya anciano, parecía sospechar algo, pero no se atrevía a preguntar. Yo lo veía cada noche en su sillón, mirando a Santiago con una mezcla de orgullo y desconfianza. Una madrugada, mientras caminaba por el pasillo con una lámpara, escuché un ruido en la oficina. Me acerqué y lo vi, Santiago, con los ojos rojos, quemando papeles en la chimenea. El resplandor iluminaba su rostro y lo hacía ver distinto, como un hombre acorralado. El golpe llegó días después, cuando un notario llegó a la hacienda con un sobre sellado. Reunió a la familia en el salón y anunció que debía leer un documento dejado por doña Isabel antes de morir. El silencio se volvió insoportable. El notario rompió el sello, desplegó las hojas y comenzó a leer. Las primeras líneas hablaban de amor, de recuerdos y de perdón, pero lo siguiente cayó como un trueno. Declaro que en vida descubrí que Santiago no es hijo legítimo de don Álvaro, sino fruto de una relación anterior. Mi esposo lo reconoció como propio para proteger su honra, pero la verdad no debe morir conmigo. El salón se congeló, nadie respiraba. Yo sentí que el suelo se me escapaba bajo los pies. Santiago se levantó de golpe, con el rostro desencajado. «Mentiras», rugió, «no permitiré que ensucien mi nombre». Y fue en ese gesto que todos comprendimos que el secreto era real. Pero don Álvaro, en lugar de defenderlo, inclinó la cabeza con un dolor antiguo. Santiago, el heredero indiscutible, había quedado marcado por una verdad que no pidió, pero que cambiaría nuestro destino para siempre. Y yo sabía, con el corazón encogido, que lo que había visto en sus ojos tantas veces no era orgullo ni soberbia, era miedo. Miedo de que su secreto arruinara lo que tanto se esforzó por sostener. La revelación se esparció como fuego en pasto seco. La hacienda ya no era un lugar de trabajo y familia, era un campo minado de sospechas, reproches y silencios. Los secretos tienen olor. El de aquel día fue a papel viejo y ceniza, mezclado con sudor contenido. Tras la lectura del notario, la hacienda dejó de respirar con normalidad. Las voces se volvieron cuchicheos, las miradas se hicieron cuchillos, y los pasillos, campo de caza. Santiago caminaba recto, pero su sombra iba torcida. Don Álvaro no negó nada, solo pidió tiempo. «Mañana hablamos», dijo, y esa frase fue como abrir una compuerta. Toda la noche, la hacienda se llenó de preguntas que nadie quería responder en voz alta. Rosa, la hija del capataz, me encontró en la cocina, con las manos apretando una taza que ya estaba fría. Negué. «Entonces prepárate», dijo. «Cuando cae un árbol grande, todos corren a ver qué ramas pueden arrancar». «¿Lo sabías?», preguntó en un susurro. «No, patrón», mintió Lucas, solo protegiendo la hacienda, es lo que haría su padre. «¿Me estás destituyendo en mi propia casa?». Santiago no levantó la voz, pero el aire se volvió más denso. A la mañana siguiente, las primeras humillaciones llegaron disfrazadas de procedimientos. Lucas, el administrador, un hombre que conocía las cuentas como quien conoce sus pecados, pidió a Santiago que firmara la suspensión temporal de su poder de decisión hasta que la cuestión de la legitimidad se aclare. Lo dijo delante de capataces y contadores, para que quedara constancia. En el patio los peones evitaban su mirada. Algunos por lealtad a don Álvaro, otros por miedo a estar del lado equivocado cuando la tormenta terminara. Y hubo quien se atrevió a burlarse. Un tipo de los corrales, medio borracho, dejó caer un «buenos días, señor huésped». A Rosa le bastó mirarlo para que se callara, pero la herida ya estaba hecha. El documento estaba listo, con una tinta que parecía haber secado antes de ser escrita.
Santiago no firmó, se limitó a apartarlo, pero el gesto bastó para que los rumores corrieran. Lo van a correr, ya no manda, nunca fue de aquí. La prensa llegó en pocas horas, nadie sabe cómo, pero un reportero del diario regional apareció con una foto del notario entrando a la Casa Grande. Preguntó por la bomba y ofreció dinero por declaraciones. Lucas, sudando perfumado, lo llevó a la oficina y sin querer dejó a la vista el registro de visitas. Cuando el periodista salió, ya tenía titulares en la mirada. El periodista sonrió. Si publicas basura, te saco a patadas de aquí. Santiago lo interceptó en la puerta. Con todo respeto, señorito, las patadas no borran la verdad. Por la tarde llegó otro actor a la escena, Martín, hijo de un primo de don Álvaro. Recién salido de la ciudad, con traje que gritaba bufete caro y una sonrisa sin orillas. En la sala, saludó con abrazos falsos y un comentario venenoso. Yo vi cómo la mandíbula de Santiago se endurecía, y también vi cómo bajó el brazo. No era cobardía, era agotamiento. Qué pena, Santiago. Dicen que los árboles genealógicos también se podan. Traía un abogado propio. Presentaron una solicitud de impugnación del testamento y del régimen sucesorio. Hablaron de orden público, legitimidad, continuidad del patrimonio. En otras palabras, si se probaba que Santiago no era hijo legítimo, quedaría fuera de la línea directa, y Martín aparecería en la fotografía como el heredero lógico. Esto no es un tribunal, dijo Santiago en seco. Don Álvaro escuchaba callado. A ratos parecía más viejo, a ratos más peligroso. Cuando todos terminaron de hablar, se levantó con el bastón como si fuera un cetro. No todavía, respondió Martín. Pero pronto. En esta casa, mientras yo respire, nadie humilla a mi hijo. Martín sonrió de costado. Las pruebas, la palabra quedó girando. Esa noche, don Álvaro me llamó a su habitación. Estaba pálido, con los ojos más vivos que nunca. Con todo respeto, tío, necesitamos pruebas. No discursos. Mariana dijo, en el cajón del escritorio de Isabel hay una caja de madera. Tráela. Yo supe la verdad desde el principio, murmuró don Álvaro. Y elegí al niño. Lo hice mío, pese a todo. Si me juzgan por eso, que lo hagan. Pero no permitiré que lo traten como bastardo en su propia casa. Obedecí. Adentro. Cartas. Muchas. Unos papeles amarillentos de un registro civil de un pueblo perdido, una fotografía de una mujer joven con un bebé, Santiago, en brazos, y un documento con una firma temblorosa. Reconocimiento voluntario. La fecha era anterior al matrimonio con Isabel. ¿Y por qué quemaba papeles en la chimenea? Me atreví a preguntar, recordando a Santiago en la madrugada. Porque tiene miedo, respondió el viejo. Y el miedo vuelve torpe al más valiente. Le temblaba la mano, yo también temblaba. Si el resultado confirma lo que todos sospechan, dijo, exigiremos que se suspendan de inmediato todas las facultades de Santiago, por el bien del patrimonio. Al día siguiente, Martín regresó con su abogado y una solicitud formal, prueba de ADN. No había insulto en su voz, había algo peor, cálculo. Santiago aceptó sin titubear. Lucas, el administrador, palideció. Yo lo noté, el miedo no era por el ADN, era por otra cosa que le tambaleaba en el estómago. Por la tarde Rosa me dijo que lo había visto en el archivo con cajas y una llave que nunca le había visto usar. Hagámoslo. Quiero que esto termine. Está limpiando su rastro, susurró. Huele a traición vieja. Esa noche hubo reunión familiar con notario presente. Se leería una segunda carta de doña Isabel, guardada para el caso de conflicto. El ambiente era un vidrio a punto de quebrarse. El notario despejó la garganta y leyó. Nos escondimos detrás de la puerta cuando Lucas salió con un sobre voluminoso bajo el saco. Al volverse dejó caer una factura. La recogí, era de una empresa pantalla en la ciudad, la misma que años atrás había hecho consultorías para la hacienda y que Isabel había cuestionado en privado. En el reverso, una nota a lápiz Eusebio, exportaciones. El nombre del hacendado vecino volvió como una mosca sobre la herida. Si mi partida abre heridas, pido que la verdad no se use como arma sino como cura. Lo que construimos no depende de la sangre, sino de los actos. Pero si mi confesión provoca disputa, acepto que se practique la prueba que despeje dudas y ruego que la hacienda no caiga en manos de quienes nunca la amaron, sino que la vieron como cifra. La frase cayó directamente en los ojos de Martín, que sonrió sin sonreír. Entonces, antes de que se firmaran actas y se fijaran fechas para la prueba, se escucharon golpes urgentes en la puerta principal. Todos giramos. Rosa abrió. En el umbral, una mujer de unos 40 y tantos, con el rostro cansado y la dignidad intacta, sostuvo la mirada de don Álvaro y luego la de Santiago. Vengo porque ya no quiero esconderme, dijo. Mi nombre es Elena, soy la madre de Santiago. El tiempo se detuvo, y supe, con un frío que no venía del viento, que el secreto no había terminado de hablar. El salón quedó en silencio absoluto. La mujer, con su vestido sencillo y su mirada fija, se presentó sin temblar. Elena, la madre biológica de Santiago. Las palabras no eran un rumor ni un documento, eran carne y hueso, y lo peor de todo, eran verdad. Don Álvaro se aferró al bastón con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Santiago, en cambio, parecía un niño atrapado en el cuerpo de un hombre. No dijo nada, solo observaba a Elena como si la hubiera visto en sueños demasiadas veces.
Yo lo crié los primeros años, empezó ella con voz firme, hasta que Isabel decidió que el escándalo nos destruiría. Y entonces, don Álvaro me pidió que me apartara. La sala se estremeció. Martín, siempre al acecho, sonrió con veneno. Así que lo confirma usted misma, dijo. Santiago no tiene derecho a esta herencia. Cállate, rugió don Álvaro, golpeando el suelo con el bastón. Yo lo reconocí. Es mi hijo. Lo que digas tú o la ley no cambia lo que yo decidí. Pero la herida ya estaba abierta, y cada palabra de Elena la hacía sangrar más. Me alejé porque pensé que sería lo mejor para él, continuó ella, pero nunca dejé de vigilarlo, aunque fuera de lejos. Siempre supe que algún día la verdad saldría a la luz. Santiago cerró los ojos. Cuando los abrió había lágrimas contenidas. Se giró hacia Santiago. No vine a quitarte nada, hijo. Vine porque estoy cansada de que te usen como moneda. Porque pensé que eras feliz creyendo que Isabel era tu madre, y lo fue. Ella te amó como nadie, pero yo también te amo, y no quiero morir sin que lo sepas. ¿Por qué ahora?, preguntó, con la voz rota. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Elena bajó la mirada. El notario aclaró la garganta, incómodo. Martín no perdió el tiempo. Señor juez, testigos presentes, queda confirmado que Santiago no tiene lazos de sangre con la familia. Exijo la suspensión inmediata de sus derechos sucesorios. La declaración de la señora Elena es importante, pero debe confirmarse con pruebas documentales y legales. La tensión se volvió insoportable. Santiago se levantó, con los ojos ardiendo. Si quieren pruebas, háganlas. Háganme la maldita prueba de ADN. Pero una cosa les digo, no soy menos hijo por tener otra sangre. Fui yo quien trabajó estas tierras, quien sudó en cada cosecha, quien se partió el lomo mientras otros solo esperaban el turno para heredar. Su voz retumbó como un trueno. Los peones que escuchaban desde la puerta bajaron la cabeza, avergonzados. Esa noche la hacienda no durmió. Los rumores volaban como murciélagos. Unos decían que Elena había aparecido por dinero, otros que Martín la había traído para hundir a Santiago, y algunos más oscuros murmuraban que todo formaba parte de una venganza contra don Álvaro. Yo me encontré a Santiago en el patio, sentado bajo el limonero que Isabel había plantado. Tenía la mirada perdida. No eres culpable de cómo viniste al mundo, lo que importa es lo que hiciste después. Ahora entiendes, me dijo, sin mirarme. El secreto que llevo no es mío, me lo impusieron, y ahora está arruinando todo. Me senté a su lado. Él rió, amargo. Díselo a ellos. Para ellos soy un bastardo, y para mi primo, un obstáculo que debe desaparecer. Lo miré. Había orgullo en su voz, pero también miedo. A la mañana siguiente, un nuevo golpe sacudió la hacienda. En la portada del diario regional aparecía la fotografía de Elena entrando al salón con un titular despiadado. El hijo ilegítimo del hacendado millonario, el secreto que divide a la familia más poderosa del valle. Entonces pelea, le dije, no por el apellido, sino por ti. ¿Quién filtró esto? El notario tenía prohibido hablar. La noticia se esparció más rápido que el fuego. En el pueblo la gente murmuraba en los cafés, los negocios y las plazas. Los aliados de la familia empezaban a dudar, y los enemigos aprovechaban para envenenar más. Santiago, furioso, encaró al administrador Lucas. Pero Rosa, escondida tras la puerta, lo había visto la noche anterior con un sobre en mano entrando al hotel donde se hospedaba el reportero. Traición confirmada. Yo no sé, los periodistas siempre se enteran. Lucas tartamudeó.